Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, ¿cómo estamos este domingo de junio, el último? ¿Cómo nos fue esta semana? Es un buen momento de hacer una reflexión, cómo hemos pasado estos días y cómo nos sentimos el día de hoy, si ya dimos gracias, si ya nos pusimos prestos para lo que viene, si ya estamos con el entusiasmo, como dice el Evangelio, Señor, dame la fuerza para conocer cuál es el camino y qué es lo que quieres de mí. Entonces, con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha perseverancia, con mucho tesón, estar trabajando en eso. Tuvimos esta semana el inicio del verano, que por cierto se hizo notar bastantito con el clima, así que qué bien, nos hacía falta un poquito de calor. Así que, pues, también tuvimos la fiesta de San Juan Bautista. Estamos recordando esos momentos y pues todo esto que nos sirva de ejemplo, porque San Juan Bautista realmente fue un ejemplo, cómo él preparó el camino de Jesús, cómo él pues dio su vida por predicar el Evangelio. Es un ejemplo de que pues tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que poner el ejemplo y también tenemos que sabernos retirar como él se retiró, tener momentos de reflexión, de meditación, de análisis de uno mismo y de ponernos en manos de Dios. Así que muy buenos días a todos y vamos a iniciar este programa de Con Viva Tijuana. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien, pero muy asombrado. ¿Por qué? Muy asombrado porque les voy a decir algunas cifras, no para que se las aprendan de memoria, porque pues no viene al caso, pero sí para que las reflexionemos y las meditemos. Nuestro corazón bombea 360 litros de sangre por cada hora. Eso quiere decir que nuestro corazón tan pequeño que es, bombea 86,000 y pico de veces al mes. O sea, 1,000,000 de veces al mes, al año, bombea nuestro corazón 86,000 litros de sangre durante un mes, y al año 1,000,000. Nos asombra ver cómo la Tierra gira alrededor del Sol a 30 kilómetros por hora y nosotros sentimos que estamos tranquilos, quietos, y no nos damos cuenta de la velocidad a la que estamos caminando. El sistema solar, y nosotros pertenecemos al sistema solar, se mueve a 220 kilómetros por hora. Es decir, 225 millones de veces se mueve durante un mes alrededor de la galaxia. 7 vueltas y media da la vuelta a la Tierra, la luz, en un segundo. Imagínense, un segundo, y la luz da vueltas 7 vueltas y media alrededor de la Tierra. En fin, es varios datos que me quedé yo asombrado. El universo entero se expande, imagínense, a más de 1,000 millones de kilómetros por hora. 1,000 millones de kilómetros por hora camina el universo.
Y en fin, estaba yo viendo esas cifras y decía yo, Dios mío, qué grande es tu poder, qué grande eres, qué maravilla. Y hay un último dato. Los neutrinos son la última partícula que han encontrado los inteligentes físicos. Y los neutrinos son la última parte que han encontrado. Y pesan 100 millones de neutrinos junto con un átomo de hidrógeno. Fíjate ese dato, señora. 100 millones de neutrinos. Con un átomo de hidrógeno y pesan lo mismo los 100 millones y todavía más. No están quietos, se están moviendo y se mueven alrededor a 300,000 kilómetros por segundo. O sea, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, esos chiquititos. Esas partículas mínimas. Mínimas están girando. Entonces tú te quedas pensando, ¿cómo es la grandeza de Dios? A un Dios que aprendimos a llamarle Padre por enseñanza de Jesús, pero que hay veces que le llamamos de una forma en la que no nos damos cuenta de que no estamos dándole su lugar debido. Cada vez que oigo yo un programa y yo veo que dicen, oh my God, y yo digo, de veras pondrán atención a lo que sigue, a lo que es la presencia del Padre Celestial, que creó todas estas maravillas, más las que no he dicho, más las que no conocemos. Imagínate, Martita, lo que dicen Santo Tomás y Aristóteles. Dicen que existen dos tipos de seres, los que son necesarios y los que son contingentes. El ser necesario es el que existe a fuerzas, porque si no, no existe todo lo demás. Y además es único, y además es eterno. Además, ese ser necesario no puede dejar de existir. Ese ser necesario tiene que ser bueno. Ese ser necesario, si tuviera un defecto, después de miles y miles de años pasaría a ser contingente. Pero ese ser necesario es el que nos da la vida a cada uno de nosotros. Nosotros somos seres contingentes. Él es el ser necesario. Y una cosa muy importante, ¿te acuerdas que Dios dijo su nombre cuando se inspiró? Inspiró a Moisés para que fuera el faraón y le dijo, Moisés, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Te acuerdas que le respondió? Sí, le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, es decir, Yahvé. Y entonces hemos deducido, Él no es el que era, no es el que va a ser, es el que es. O sea, que Él sostiene toda la creación en el acto. Él no piensa ni vive en el pasado ni en el futuro. Él piensa en el presente. Todo es presente para Él. Entonces los seres contingentes estamos creados, no, nos está creando actualmente. No nos va a crear, está actuando en este momento. Está sosteniendo la creación entera. De la manera en que estamos oyendo los datos, las cifras, de cosas tan grandiosas como la velocidad y cosas tan pequeñas como un neutrino. Yahvé es el que es, no el que fue. Nos crea cada rato,
a cada instante. Y nosotros somos seres tan pequeños, tan contingentes, quiere decir no necesarios, que no nos damos cuenta de la grandeza del Padre. Y cuando decimos Padre nuestro, no solamente para pedir, sino para agradecer, para quedar admirados de su grandeza. En ese momento debemos de arrodillarnos y decir Padre nuestro con toda la devoción y el respeto que podamos, porque estamos ante un ser tan grandioso que ni nos podemos imaginar. Nuestra mente no alcanza a ver ni un pedacito de lo que es Dios, de lo que es Dios Padre, y sin embargo lo decimos de una forma tan superficial. Cuando dicen, oh my God, Dios mío, y no nos damos cuenta de lo que significa ese Padre nuestro, esa grandiosidad de la creación, esa grandiosidad del universo, esa grandiosidad de lo que es la vida, de lo que es las plantas, los animalitos. Por muy grandotes que sean, son pequeños comparados con la creación de la vida. Yo creo que es tiempo de que pensemos en que Dios, con todo y que es nuestro Padre, ese Dios es grandioso. Ese Dios es omnipotente, eterno y sobre todo bondadoso, misericordioso. Y nosotros necesitamos de su misericordia continuamente. Necesitamos de su perdón continuamente. Y necesitamos nosotros, no Él, reconocerlo y alabarlo continuamente. Dios no necesita que nosotros lo alabemos, ni que nosotros pensemos en Él, pero los que necesitamos somos nosotros. ¿Con qué respeto y con qué amor le vamos a decir Padre nuestro? Y no que recemos el Padre nuestro como muchas gentes lo rezan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. No, tenemos que temblar cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿Cuál es su reino? Su reino es la justicia, su reino es el amor, su reino es la misericordia y el perdón. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro, estamos adorando a un ser tan grandioso, tan misericordioso, que ni nos imaginamos. ¿Cómo ves, Martita, estas reflexiones? Muy profundas, muy verdaderas, muy importantes. Realmente no nos damos cuenta que somos parte, una partícula pequeñísima de todo un sistema, y de que ese sistema está perfectamente armonizado, de manera de que nada se sale de su carril, todo camina en el orden y en el momento en que debe de suceder. Decimos con cierta frecuencia, las cosas pasan para bien. Siempre debemos de estar pensando que hay un plan de Dios para nosotros y que ese plan es perfecto. Ese plan es perfecto y nosotros lo que debemos de hacer es dejarnos llevar de su mano, dejarnos guiar, confiar totalmente en sus manos, pedirle que nos ilumine, no querer nosotros resolver las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no somos lo suficientemente poderosos para poder cambiar la situación. Tenemos que estar en manos de Dios, confiados en que Él es el que nos va a ir indicando el camino y que Él es el que nos va a ir mostrando la forma de resolver las cosas. Hay muchas citas en la Biblia muy profundas, muy
muy fuertes, perdón, que hablan sobre esto. Por ejemplo, Daniel, cuando fue arrojado a la fosa de los leones, él como tenía una confianza total en que no le iba a pasar nada, y no le pasó nada porque se puso en manos de Dios. Como en Crónicas 2 también nos hablan de cuando iba a tener la lucha con los filisteos, el pueblo judío, y cómo se confiaron totalmente en Dios y terminaron ellos peleando entre ellos y se derrotaron a sí mismos, no hubo necesidad de intervenir. Entonces, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, a veces nosotros pensamos que se va a derrumbar el mundo. En realidad no es así. Tenemos que confiar, y esto que nos estás platicando, Juanito, todas estas reflexiones, pues que nos hagan pensar en realmente la sincronización, la maravilla que es el universo y lo pequeños que somos nosotros en este universo. Es importantísimo que nosotros pensemos en nuestra pequeñez, y que esa pequeñez es grandiosa, porque tenemos todo lo necesario para ser seres grandiosos. Y que imagínense cómo debe de ser nuestro Creador. Nuestro Creador es grandioso, no podemos ni siquiera imaginarnos. Pero en fin, estos días pasados celebramos al papá de todos nosotros. Fue el Día del Padre. No sé cuántos de ustedes se acordaron de pensar que nuestro Padre, el Padre Celestial, también merecía un recuerdo, y que ese Padre Celestial se manifiesta a través de la naturaleza, a través de las plantas, a través de cualquier cosa que veamos. Ahí está la mano de Dios. Por eso, nada menos que un pensador tailandés dice: el mundo es un templo, el mundo es una basílica, una catedral, donde está presente el Creador. Entonces, cuando salgamos del templo, de un salón, y veamos las nubes, veamos el sol, veamos los animales, por muy pequeños que sean, pensemos en la grandeza de Dios. Pues dentro de unos días vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo. Esa fiesta es el recuerdo de un hombre llamado Pedro, que dio su vida por su jefe. ¿Qué más testimonio de haber dado la vida por el que él consiguió que fuera el jefe de su iglesia? Pedro murió gracias a que era cristiano. Pedro murió, y por supuesto también Pablo, murieron reconociendo que en esta vida íbamos a pasar rápidamente, pero que llegaba otra vida superior a esta, y que querían dar testimonio con su vida y con su muerte de lo que significaba el respeto y el amor a Dios. Vamos a celebrar dentro de unos días la fiesta de San Pedro y San Pablo, y también vamos a celebrar que estamos humildemente existiendo como radio, como televisión, hace precisamente 15 años. Y le damos gracias a Dios, y estamos en alabanza continua, no porque Él lo necesite, los que lo necesitamos somos nosotros. Reconocer la grandiosa existencia de ese buen Padre nos hace pensar en que lo que ha existido desde hace 2000 años, cuánto testimonio
de fe ha habido en muchos compañeros. Cuánto testimonio de amor y de fe hacia el Creador. Ha habido muchos sinvergüenzas, muchos mala gente, pero también ha habido mucha, muy buena gente, y que ha luchado y se ha presentado para que toda la gente tenga la oportunidad de bendecir y adorar a Dios, de obedecerlo, de cumplir sus mandamientos y de vivir en una vida de espiritualidad. Acuérdense que la espiritualidad es que pensemos, que hagamos todo en agradecimiento a Dios. Esa es la espiritualidad. Lo demás son medios para que no se nos olvide. Eso es, Martita. Así es, Juanito. Es cierto lo que estás diciendo, y pues hay que echarle ganas, hay que darle gracias a Dios, y desde luego que el primer padre pues es nuestro Padre Dios. Bien, estamos ahorita en una época del año interesante en cuestión escolar, porque pues estamos a punto de terminar los ciclos escolares. Han habido ceremonias de graduación de algunos de los más grandes, las universidades, las preparatorias ya terminaron el ciclo. Los pequeñines de secundaria, primaria y kinder, pues en unos días más. Así que es tiempo de festejar los logros, es tiempo de sentirnos muy contentos porque se cierra un ciclo más. Algunos niños pues se gradúan de las diferentes secciones y pasan a una nueva etapa. Entonces es un momento de agradecimiento, es un momento de orgullo, es un momento de triunfo, es un momento de satisfacción. También después vienen las vacaciones. Ahí pues yo quisiera invitar a todos los padres de familia a que hicieran una reflexión cómo van a manejar las vacaciones de sus hijos. Se puede conocer el espíritu de una persona y la grandeza de una persona por la forma como maneja su tiempo libre. Yo recuerdo mucho a dos chicas en edad universitaria. Una de ellas iba a la universidad todos los días. Tenía clases en la mañana, tenía clases en la tarde y aprovechaba mucho su tiempo. Otra de las chicas era una excelente cocinera, yo no le pongo nada a las cocineras, ¿verdad? Pero ella en las tardes se dedicaba a tejer un precioso mantel de crochet, para que el día que ella se casara, pues tuviera su mantel. Pasaron 4 años, una de las chicas tuvo su título universitario, y la otra de las chicas tuvo un precioso mantel. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? Vamos a tener un logro personal, los dos son logros personales, desde luego, cada quien tenía una meta diferente, pero sí, por lo menos, aclarar si esa niña era totalmente feliz tejiendo su mantel de crochet y preparándose para su vida matrimonial, pues qué bien, ¿verdad? Pero podía haber hecho algunas otras cosas también. Igual la chica que estaba en la universidad, pues no debió de haberse olvidado de aprender a cocinar, de aprender a lavar, de aprender a prepararse para todo. Pero este es un pequeño ejemplo de dos niñas que convivían en la misma casa, que eran familiares y que pues una tuvo un resultado y la otra tuvo otro. No quiero yo de ninguna manera subestimar a las personas que están en su casa, todo tiene su valor, se necesita que haya alguien que haga pie de casa. Pero creo que también es importante que nos preparemos, que nos organicemos y que sepamos distribuir nuestro tiempo libre. También es necesario que en la vida tengamos un momento de distracción. Si nosotros afilamos el hacha, si nosotros preparamos nuestro corazón para estar mejor, vamos a resolver mejor las situaciones. Puse el ejemplo de afilar el hacha porque había también por ahí 2 operarios que estaban trabajando en el corte de caña de azúcar. Perdón. Uno de ellos se esforzaba muchísimo, trabajaba muchas horas para lograr determinado resultado. El otro, todos los días en la tarde, tenía un secreto. Él se sentaba a afilar el hacha, preparaba su hacha para poder cortar rápidamente y poder terminar más pronto. Se cansaba menos y disfrutaba más.
La segunda persona trabajaba demasiado, se esforzaba mucho, pero para tener los mismos resultados que el que afilaba el hacha tenía que trabajarlo doble. Entonces es muy importante que nosotros valoremos cómo estamos manejando nuestro tiempo. Dicen por ahí que mecerse en una mecedora da mucho que hacer, pero no produce ningún resultado. Necesitamos valorar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y en relación con nuestros niños, aprovechar estos momentos. Los niños crecen tan rápido. A veces uno voltea y dice, ay, ¿en qué momento creció este niño? Y no estamos disfrutando los avances que ellos van teniendo. No estamos disfrutando las inquietudes que ellos nos van presentando. No estamos gozando de esos momentos. Entonces, quisiera yo que nos lleváramos este pensamiento. Número 1, ¿cuál es nuestro pasatiempo? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos distraemos? ¿Cómo descansamos nuestra mente y nuestro físico de las actividades normales? Y por otro lado, ¿cómo convivimos con los demás? ¿Cómo disfrutamos a nuestros familiares? A lo mejor no tenemos niños en casa, pero sí tenemos familiares, bendito sea Dios. Y si no tenemos y estamos nosotros solos en nuestra casa, buscar la forma de acercarnos a un asilo de ancianos, a un orfanatorio, a un lugar a donde podamos nosotros colaborar, organizar un club de libro, hacer un taller de lectura, integrarnos en un equipo de música, en un coro, no sé, hay muchas actividades que podemos hacer. Promover que haya limpieza, por ejemplo, en las playas, promover que se siembren árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una invitación a que en este tiempo de vacaciones convivamos mucho con nuestras familias y a que pensemos cómo vamos a utilizar nuestro tiempo libre. ¿Tú qué crees, Juanito? Yo creo que el tiempo libre es tan grandioso que nos acordamos lo que nos platicaste hace unas semanas, Ajá. que si recibiéramos $1 por cada minuto, Ajá. a fin de año tendríamos $1,000,000, y que sin embargo ese $1 de cada minuto muchas veces no lo aprovechamos. Pasa el minuto y ni siquiera tomamos conciencia de que está pasando el tiempo. Cada vez que celebramos un cumpleaños decimos, 1 año más, muchas felicidades. Y la verdad es que es 1 año menos, porque nos vamos acercando cada vez más al fin de nuestra vida. Y si hemos gastado mucho esfuerzo en el tiempo, vamos a llegar satisfechos. Acuérdate cómo murió San Juan Bosco a los 72 años, y cuando los médicos estaban alrededor de la cama donde don Bosco se estaba muriendo, hubo un padre que le preguntó a un médico, oiga, díganos, ¿de qué está muriendo don Bosco? Y se volteó y le dijo, está muriendo de cansancio, porque toda su vida la empeñó y la trabajó por el bien de los jóvenes, por el bien de las almas. Entonces fíjense qué satisfacción morir después de muchos años o pocos años los que te toquen, pero con la satisfacción de haber muerto y vivido por algo importante. Porque si vives o mueres por algo que no vale la pena, pues no es lo mismo que vivir y morir por algo que valga la pena. Pensemos en estas figuras tan grandiosas como son San Juan Bosco, que murió de cansancio, murió de que pasó los minutos y las horas trabajando por el bien de los demás. Eso es lo que nos marca la vida, eso es lo que nos pide la vida, que trabajemos por algo. Es muy importante que mucha gente empiece y aprenda a leer. Yo no digo que no saben, sí saben, pero son analfabetas funcionales, es decir,
Un analfabeta es el que no sabe leer y escribir, pero un analfabeta funcional es el que sí sabe leer, pero nunca lee. Entonces, si no lee, su espíritu no se alimenta, su mente no se alimenta, no respira y no tiene cómo comunicarse con los antiguos. Si yo quiero comunicarme con un Santo Tomás de Aquino, con un Aristóteles, con un Platón, con un Sócrates, con toda la gente que ha pasado, es porque leo lo que ha escrito, leo lo que dijo. Entonces estoy en contacto con toda esa gente que ha vivido, que ya murió hace muchos años, pero estoy en contacto a través de la lectura, a través de lo que nos dejó escrito como resultado de sus pensamientos, de sus obras, y estoy al contacto con él, simplemente por estar sabiendo leer. A mí me da mucha pesar que cuando le dices a la gente un versículo de la Biblia y le dices, encuéntralo, pero no sabe manejar su Biblia, no sabe que hay capítulos, que hay versículos, no sabe, simplemente no lee. Pero yo no digo que lean nada más en lectura de saber lo que ya leyeron, sino meditar, saborear, reflexionar la parte que hemos leído. Eso es lo más importante, saber reflexionar, saber leer, saber pensar en lo que acabamos de leer. Así es, Juanito, es una manera de aprovechar también nuestro tiempo. ¿Cuántas veces estamos haciendo fila o estamos esperando en la antesala de un consultorio médico para que nos atiendan? Pudiéramos llevar un libro. Hay algunas ciudades y algunos pueblos, algunas naciones que cuando la gente va en el metro, van en el camión o donde vayan, van leyendo la mayoría de las personas, van leyendo aunque sea el periódico, un libro o lo que sea, ¿verdad? Aquí nosotros pues normalmente no aprovechamos esos momentos. Hay muchos tiempos que podemos dedicar, no sé, antes de acostarnos, leer un poquito, cuando estamos haciendo la espera, como decía yo, en la antesala de un consultorio, cuando, pues no sé, cuando queremos distraernos también. La lectura nos conecta con otras culturas, con otras reflexiones, con otros escritores. Es muy, muy importante leer. Para ello, pues lo ideal sería que nosotros tuviéramos un lugar destinado a la lectura. Esa es una manera de que nuestro espíritu se prepare a que es el momento de leer, tener un rinconcito de lectura. Puede ser en la recámara, puede ser en la sala, puede ser, no sé, en el jardín, en algún lugar. Y tenemos que leer algo ligero primero para poder concentrarnos. Empezamos por leer algo sencillo, tal vez un trozo de una revista, y luego ya tomamos nuestro libro. Como decías, Juanito, hace un rato, pues que la comprensión sea la adecuada, porque muchas veces estamos leyendo mecánicamente, pero no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Es importante que nos detengamos y hagamos un análisis de qué fue lo que retuvimos de aquello que leímos, ¿sí? También tratar de memorizar algunos datos y hacer una síntesis de lo que estamos leyendo. Eso ayuda mucho a retener la información. Si nosotros leemos, vamos a tener un vocabulario mucho más amplio, vamos a tener menos faltas de ortografía, vamos a tener, la verdad, muchísimas ventajas, y también vamos a tener una lectura con sentido crítico, porque no todo lo que se escribe es correcto. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de análisis suficiente para decir, no estoy de acuerdo con este autor por esta razón o por esta otra. Respetar el punto de vista del otro, pero sí discernir entre lo que nosotros estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo, porque hay que recordar aquella frase que dice, el que no vive como piensa, acaba por pensar como vive. Si nosotros vamos dejando que nos llenen la cabeza de información que no es precisamente la correcta, en un momento dado vamos a pensar que sí es correcto. Si nosotros vemos algunas dificultades en la sociedad o algunos cambios,
empezamos a aceptarlos como positivos, después de un tiempo vamos a pensar que eso es lo normal, porque es la situación que están viviendo nuestros jóvenes. Y por otro lado, pues hacer el hábito de la lectura. Así que qué buena recomendación nos diste, Juanito, es muy cierto que fomentar el hábito de la lectura enriquece mucho a nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar, nos conecta con otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto es necesario que nos acordemos lo que ya dijimos. ¿Qué quiere decir religión? Religión quiere decir estar comprometido con alguien, con algo, con alguna organización. Y ese compromiso es el que nos hace revivir muchas cosas. Hay algunos compañeros, amigos, seres humanos, que no tienen compromiso con nadie en concreto. Y para poder tener ese compromiso es necesario participar de algún grupo, para que ese grupo nos ayude a no decaer, a seguir comprometidos y creciendo. Hay grupos muy interesantes. Hay el grupo que a mí me llama mucho la atención, que se llama Matrimonio. El grupo de matrimonios. ¿El movimiento familiar cristiano, dices? Sí, el movimiento familiar cristiano, que es un movimiento en el que te consagras, te quedas obligado, comprometido con ir a las reuniones, con leer un pedacito de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y sobre todo de ir aprendiendo poco a poco. No nos quedemos con la ignorancia, eso se llama ignorancia supina, porque uno tiene la ignorancia de no saber algo, pero cuando no sabes lo que debes de saber, esa es una ignorancia supina. Entre las cosas que son ignorancia supina está precisamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa puedes leerle un pedacito cada día o un pedacito cada semana si quieres, pero reflexionando, comprendiendo, meditando. Y para eso, si pertenecemos a alguna organización, que sea la que sea, yo recomiendo el movimiento familiar cristiano porque es un movimiento muy completo. Pero si tú perteneces a otra organización, hay muchas organizaciones en las parroquias a las que puedes pertenecer, pero pertenecer con compromiso, pertenecer de ser parte de un grupo en el que eres parte activa, no nada más parte que recibe, sino parte que ofrece y que da. En ese momento tienes lo que se llama religión, porque estás comprometido verdaderamente con algo que vale la pena. Termino por recordarles las cifras que leímos y las cifras que podemos seguir leyendo. Son cifras maravillosas que nos hacen pensar en la grandeza del buen Padre Dios. Eso, mira, por ejemplo, ahorita me acordé, hay una estrella que se llama Mira. Esa estrella Mira camina a 500 kilómetros por segundo. Imagínate la velocidad de una cosa de esas tan grande, que camine a 500 kilómetros por segundo. Para que eso suceda es porque un creador, una mente grandiosa nos hizo, nos creó, nos hizo pensar en lo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Yo termino mi programa invitándolos a que meditemos, reflexionemos sobre la grandeza del buen Padre Dios. Es una grandeza infinita y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces pasamos desapercibido eso. Démosle gracias a Dios y cuando digamos Dios Padre nuestro, digámoslo de corazón con todo el respeto del mundo. Antiguamente los judíos
no tuvieron el concepto de un Dios Padre. Pensaban en un Dios grandioso, creador, poderoso, pero la fineza con la que Jesús nos vino a enseñar que también es Padre, eso no lo tuvieron ellos. Y nosotros, que sí lo tenemos, muchas veces lo desperdiciamos. Un saludo a todos, un saludo a los padres de familia, que ya pasó su día, pero que no se los pudimos decir directamente. Y un saludo personal, respetuoso, al Creador de todo, al buen Padre Dios. Así es, Juanito. Estamos en los últimos días del mes del Padre, así que hay que seguirlo festejando, pero no nada más este mes, sino todo el tiempo. Bien, yo quiero, antes de retirarnos, hacer una pequeña reflexión que tengo por aquí. Dice, cierto día se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios e iba a vender sus herramientas en una subasta. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas en forma que llamaran la atención. Y por cierto, era un lote muy siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, engaño, además de otros implementos del mal. Pero un tanto retirado de los otros, había un instrumento pequeño, de forma inofensiva, muy gastado, como si se hubiera usado muchísimas veces, y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de esa herramienta, y el diablo respondió, se llama desaliento. ¿Por qué su precio es tan alto? Porque este instrumento me es más útil que cualquier otro. Con él puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan. Y una vez que estoy adentro de su conciencia, por medio del desaliento puedo hacer de esa persona lo que se me antoje. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo. Y como muy pocas personas saben que me pertenece, yo puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan pero tan alto que aún sigue siendo propiedad del diablo porque nadie lo pudo comprar. El desaliento es uno de los estados de ánimo con el que el diablo se fortalece. Nos desalentamos con la situación económica, nos desalentamos con nuestro trabajo, a veces nos desalentamos con nuestra familia, nos desalentamos con la necesidad de cambio, con el grupo al que pertenecemos, nos desalentamos cuando sentimos que nos engañan, con la mentira y con el desamor. Por eso, debemos mantenernos alertas contra el desaliento y cuando haya un tropezón o una caída, no hay que dejarse llevar, porque después de cada día se empieza otra vez, pero desde un punto más alto. Arriba el ánimo y no le demos cabida al desaliento. ¿Cómo ves, Juanito, esta reflexión? Muy importante, porque si no tenemos motivación en la vida, si no tenemos un por qué vivir continuamente, nos desalentamos. Y al desalentarnos entra la apatía, entra el no tener gusto por las cosas y también nos desalentamos y entonces no comunicamos a los demás nuestros sentimientos, no comunicamos a los demás ganas de vivir, ganas de existir, ganas de aprovechar el tiempo que es tan importante y acabamos de hablar de él. Así es, Juanito, así que pues hay que poner mucho entusiasmo, mucho corazón, no dejarnos llevar por el desaliento y también tomar en cuenta un factor que se llama contagio emocional. Así como nos contagiamos de gripe, nos contagiamos de algunas otras enfermedades, también se da el contagio emocional. Nosotros debemos de tener cuidado qué cosas vemos, qué cosas escuchamos, en qué participamos y de qué forma lo hacemos, porque entonces o a veces nos dejamos llevar por el desaliento o el desánimo de otras personas, o a veces nosotros provocamos ese desaliento en los que nos rodean. Es importante que cuidemos qué decimos, cómo lo decimos
y delante de quién. Porque acuérdense que ya hace muchos años un oriental dijo que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que sentimos. Nosotros tenemos la libertad de escoger si queremos pensar y dedicarle un tiempo a determinado pensamiento o idea que se nos acerca, o podemos retirarla de nuestra mente. Nosotros empezamos a generar una idea y esa idea luego se traduce en palabras, empezamos a platicarlo, empezamos a decir, tuve esta inquietud, tengo esta preocupación. Al estarlo platicando, le estamos dando valor y fuerza a ese pensamiento negativo. Entonces tenemos que tener cuidado, primero que todo con lo que pensamos, después con lo que sentimos y con lo que decimos. Porque una vez que lo decimos, nuestra mente tiene un elemento que nos hace tener congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si no somos concordantes con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, se empieza a generar un malestar muy grande en nuestro corazón. Entonces, para evitar esa disociación, esa disonancia, nosotros empezamos a ser concordantes con lo que estamos diciendo. Entonces, primero lo pensamos, lo sentimos, lo decimos y terminamos haciéndolo. Una vez que lo hacemos, lo más probable es que lo hagamos una vez y otra vez y así repetidas veces hasta que se convierte en un hábito. Si nosotros fomentamos estar haciendo chismes, por ejemplo, estar escuchando chismes, la gente se nos va a acercar porque le va a decir, no, a ella le gusta que le cuenten chismes. Y nosotros también empezamos a contar esos mismos chismes. Y entonces vamos haciendo una ola grande, 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 un verdadero problema. Entonces, lo pensamos, lo sentimos, lo decimos y luego lo hacemos. Y estas acciones repetidas se convierten en un hábito. Entonces ya vamos a tener el hábito de ser negativos, como si tuviéramos una nubecita negra arriba de nuestra cabeza que nos va acompañando por todas partes. Entonces tengamos un paraguas y protejámonos de todo esto para que no caigamos en el contagio emocional, para que no se haga un hábito en nosotros tener actitudes negativas, pensamientos negativos y actividades negativas. Porque si no, esto nos va a llevar a tener ante la vida una actitud negativa y nuestro carácter también así va a ser negativo. Nosotros tenemos en la mano las herramientas suficientes para evitar esto. Si nosotros cuidamos primero que todo lo que pensamos, nosotros nos vamos a liberar de esta situación. Así que una invitación a que seamos más reflexivos, a que cuidemos más nuestros comentarios y a que nos llevemos mejor con todos los que nos rodean. Así que con esta idea terminamos nuestro programa recordando siempre el lema de Montemaría: Dios es amor y te ama. Estamos en sus manos. Tengamos la confianza suficiente para decirle: Señor, te entrego mis batallas, te entrego mis luchas, me pongo en tus manos y estoy totalmente confiada en tu infinita misericordia. Que Dios los bendiga, que sea una semana muy productiva, muy feliz y pues que recordemos siempre estar positivos. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.